Nora Kerik. Me encanta tenerte aquí. Katy, muchas gracias. Es un espacio increíble para tocar el tema que vamos a tocar. ¿Qué sucede con las drogas y, por ejemplo, con la marihuana, no? Exacto. Sí. Y bueno, el comentario de la abuelita de que una droga te lleva a otra, pues sí te lleva. Sí. El área de toma de decisiones fue la que todavía no se recuperaba. ¿Cuáles son, los primeros daños que se detectan, Nora? Hay que saber que sobre todo en la marihuana baja 8 puntos el IQ de la persona. Esto ya está demostrado y es irreversible. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos y hoy particularmente tengo una invitada, una eminencia, porque ella es la jefa de la unidad molecular PET-CT del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Nora Kerik. Me encanta tenerte aquí, conversar contigo, es un placer. Bienvenida y este programa va a estar maravilloso. Katy, muchas gracias. Es un espacio increíble para tocar el tema que vamos a tocar, que tiene que ver con adicciones y la marihuana. Exactamente. Pero muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Nora. Bueno, antes porque se oye el nombre, ¿no? Así de cómo y qué es esto y el PET. Cuéntanos un poquito para aterrizar desde dónde es la visión que tú tienes acerca del cerebro, las imágenes. Cuéntanos cómo estás aquí en el instituto. Ok, a ver, voy a explicar rápidamente lo que es un equipo PET, que es un equipo perteneciente a un departamento de medicina nuclear. Yo tuve la oportunidad de abrir el primer PET ciclotrón en México, esto fue en el año 2000. Es un equipo que la bandera se lo lleva a oncología, se utiliza para estudios oncológicos, pero pues tiene la rama de cardiología y también de neurología, ¿no? Entonces, varios años después, en neurología, se instaló el equipo y nos hemos dedicado a las neurociencias nucleares, que tiene muchas líneas, ¿no? O sea, epilepsia, demencias, trastornos del movimiento, etcétera, pero una de ellas es neuropsiquiatría y tiene que ver, obviamente se toca el tema de adicciones, que bueno, es lo que vamos a tocar, ¿no? Exactamente, ahorita. Buenísimo. Pues qué maravilla que seas, ¿no? Alguien, o sea, de este tamaño, mujer y en el instituto, y que bueno, nos ayudes a poner nuestro granito de arena en cómo cuidar a nuestros adolescentes, a nuestra juventud, así que pongan mucha atención. Últimamente hay esta idea de que la marihuana no afecta al cerebro, ¿no? Entonces quiero como punto de partida hablar de lo que sucede en el cerebro adolescente, Nora. El adolescente está justamente el cerebro en desarrollo, ¿no? Y la parte que menos desarrollada está es la parte del lóbulo frontal. Exacto. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, un poco cuéntanos cuál es esta condición que a veces los papás se nos olvida entender qué sucede con este tiempo, esta época. Ok, entonces, sí, como tú comentas, ¿no? Hay un crecimiento en el cerebro y hay una evolución, pero sobre todo en el joven, nosotros siempre comentamos que el cerebro no se termina de formar hasta los 26 años de edad. Y hay un área principal que es el área frontal. El área frontal nosotros se puede dividir por las áreas de Brodmann que tienen que ver con el área de toma de decisiones, el área ejecutiva, ¿no? Hay un haz que no se llega a formar, inclusive hasta los 26 años de edad va la formación, que es un haz que va del área, va llegando hacia el área frontal, y es un haz que va como el periférico, ¿no? De ida y de regreso, y que tiene que ver con, sobre todo, el poder tomar una decisión que no nos vaya a causar daño. Claro, o sea, con el causa-efecto, predecir. Exactamente, predecir, ¿no? Entonces yo siempre comento el querer agarrar un chocolate y estás a dieta, bueno, pues ese haz te dice no lo agarres, ¿no? Sí. El agarrar algo caliente, bueno, ese haz te dice no toques eso caliente, ¿no? O sea, te previene, ¿no? En cierto sentido. Ese haz es el que no está formado. Exacto. En la adolescencia. Fíjense, esto que está diciendo Nora es súper importante porque como papás les exigimos, como hablan y parecen y crecieron y ya se ven como muy grandes, esperamos que actúen como grandes. Papás, mamás, no está listo, no está en condiciones adecuadas de tomar esas decisiones porque no tiene justo, ¿no? la lectura del causa y efecto. Y a veces nosotros les exigimos pensando que lo tienen que hacer y no. Y esto justamente nos lleva al entender qué sucede con las drogas y, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Si hay esta idea de la marihuana no hace absolutamente ningún daño porque es natural. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado, Nora, con todos estos estudios que has hecho? Exacto. Entonces, mira, sí, es una idea totalmente
errónea de que la marihuana es inocua, de que es una planta. Es la típica discusión del padre con el hijo, no hace absolutamente nada, es una planta, déjame en paz, yo hago lo que quiero, ¿no? Y la marihuana tiene efectos en el cerebro, nosotros logramos detectar exactamente en las áreas, pero en 2 áreas principales, ¿no? Entonces las drogas, todas las drogas van a tener efectos, todas, ya sean alucinógenas, ya sean estimulantes, depresivas, todas, y los cannabinoides tienen efectos en el cerebro, en el sistema dopaminérgico. Que más o menos nos puedes explicar. Se los voy a explicar así sí. como una forma un poquito más fácil. Les voy a explicar. La neurona va a segregar en el momento de una satisfacción o en el momento de consumir la droga. En un momento de placer, digamos. En un momento de placer. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar segregando dopamina, o si alguien está rapeleando y le gusta rapelear, va a segregar dopamina, o al andar en bici. Un momento de placer, pero sobre todo con la droga hay una liberación de dopamina y no hay lo que es la recirculación. Y la persona, hay unos receptores que vienen siendo como unas llantitas. La persona, al consumir cada vez más droga, esos receptores van desapareciendo. Entonces la persona empieza a escalar en otra droga porque ya no necesita, ya no tiene placer con esa droga. Ese es de los primeros efectos, digamos, es de los primeros, ¿no? Sobre todo en una cronicidad, un muchacho que empieza a fumar, pues empieza a lo mejor los fines de semana y continúa entre semana y cada vez le va aumentando más porque cada vez va sintiendo menos y luego lo mezcla con alcohol, lo mezcla con otras sustancias porque cada vez va sintiendo menos. Eso sucede en el sistema dopaminérgico. Más aparte, pues si es un muchacho joven, estamos hablando de un niño de 12 años de edad, 15, 18, que todavía no está formado ese haz del área tegmental ventral, que es hacia el área de toma de decisiones aquí, el área frontal, entonces no tiene no tiene el semáforo, ¿no? Hablando de semáforos de COVID, pues no tiene el semáforo rojo, continúa. Entonces no tiene receptores dopaminérgicos, van decayendo, van desapareciendo y aparte no tiene el semáforo. Entonces el muchacho pues cada vez asciende más, escala más. Y bueno, el comentario de la abuelita de que una droga te lleva a otra, pues sí te lleva, pero ahora se puede ver. Nosotros pasamos de lo subjetivo al objetivo. Nosotros ya podemos ver en la imagen las áreas en el cerebro que afecta sobre todo el tema de cannabis, ¿no? De la marihuana. Y ahí, por ejemplo, lo que han detectado, porque fíjate, bien lo dices, y aquí es importante tomar dos puntos de los que acabas de hablar. Uno es justamente el efecto que me da la droga, pero en un principio es también el placer que puedo sentir por verme como un adulto, por verme como grande, que para los adolescentes esta conducta es bien importante. Me estoy viendo y la imagen que estoy proyectando es de grande, es de fuerte, estoy empoderado. Entonces hay 2 áreas, digamos, placenteras que les pega a los adolescentes, porque una vez arrancan hasta con el propio cigarro, que no es el cigarro de marihuana, pero esto es lo que a veces como papás tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué está comunicando la conducta de mi hijo? En un principio así, y después obviamente cuando empieza ya a caer en una sustancia como la marihuana. Exacto. Y aquí, ¿cuáles son, o sea, los primeros daños que se detectan, Nora? Ok, entonces los primeros daños que se detectan, hay 3 áreas que nos llaman mucho la atención y que son las más representativas en consumo de cannabis, de marihuana, es el área frontal, que nosotros generalmente, pues en un muchacho joven tenemos que tener un metabolismo cerebral aumentado en cierto sentido, es lo típico para un muchacho de esa edad, y en esta etapa, cuando una persona está consumiendo marihuana, se ve un hipometabolismo, o sea, disminuye el metabolismo. Sí. No nada más esa zona, la frontal, que quiere decir que esa persona le está costando trabajo tomar decisiones y ya empieza en una cronicidad. Los temporales, que tienen que ver también con la personalidad, con la cognición de la persona, empiezan con un deterioro cognitivo. El muchacho que está con una cronicidad de marihuana, pues empieza a desertar escuelas, ya no se puede concentrar en una hoja, no puede leer nada, ellos desertan, se aíslan de la gente, y la tercera área que llama mucho la atención es cerebelo. El cerebelo, que tiene que ver con el movimiento, la coordinación de movimientos, pues hay una incidencia muy alta de accidentes automovilísticos
todos aparentemente es el 50%, aumenta en un sujeto que es una cifra altísima, que ustedes la pueden googlear, la pueden ver en la página del NIDA, en todos lados, de los efectos de las drogas en el cerebro, pero sobre todo de cannabis, es accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces hay pérdida de la coordinación motora, pérdida de la cognición en cierto sentido y la de toma de decisiones. Claro. Esos son... Te iba justo a decir esto, cuando no pueden aprender, o sea, está afectada su memoria, obviamente al no poder aprender también es fácil que puedan desertar, ¿no? Exacto. Ciertas actividades, desde empezar con trabajos escolares, tareas, etcétera, hasta terminar, ¿no? En esta deserción escolar, que está derivada de esto que tú mencionas. Exacto. Entonces, esto ya ha sido estudiado, o sea, si ves en estadísticas, en estudios prospectivos, desde que se empezó el consumo y la legalización de la marihuana en Canadá, en Estados Unidos, en diferentes estados, se va viendo cómo van desertando las escuelas entre los consumidores, ¿no? Y entre los jóvenes, estamos hablando de gente joven, ¿no? Exactamente. Sí. Y otros datos que tienen que ver, por ejemplo, decías del movimiento, ¿no? Está, de repente, ya después de consumo consistente, también puedes ver que estos movimientos están afectados, ¿no? Hay como cierta torpeza, lentitud. Mira, te voy a contar un caso, un muchacho que pues lo trajeron los papás, porque realmente los traen los papás, porque ya llegan a una etapa desesperada con el psicólogo y bueno, es cuando llegan a hacerse el estudio. Él se sentaba y me decía, es que a mí no me hace nada la marihuana, doctora, yo no me afecta en nada. Entonces yo le preguntaba, bueno, entonces ¿por qué estás acá? Dime, ¿cuál es la razón por la cual estás aquí sentado y te vas a hacer el estudio? Bueno, es que ya choqué 3 veces, ¿no? Entonces, choqué 3 veces implica pues que está poniendo en peligro al resto de la gente, no nada más a sí mismo, al resto de la gente. Y ese aumento en los accidentes es una realidad, eso también está muy estipulado, ¿no? O sea, se puede saber exactamente que hay un aumento de accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces... Y otro de los, digamos, de los síntomas que también se produce y podemos ver en los chavos que empiezan a consumir, es que la ansiedad aumenta. ¿Qué sucede con esto, Nora? Pues es así como, o sea, la marihuana tiene efectos agudos a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Entonces, pues agudos obviamente es el efecto de lo que consumió ese sujeto, pero... A nivel crónico, pues hay un aumento, hay una insatisfacción de la vida total, hay una necesidad compulsiva de volver a consumirlo, a volver a liberar esa dopamina, y todo eso le va a causar a la persona también ansiedad. Y además el sujeto se empieza a dar cuenta, el sujeto ve la realidad de todo lo que le está sucediendo y aumenta su ansiedad, aumenta su irritabilidad. Exacto. Y no nada más eso, es algo que tú siempre comentabas de que cada vez es más empujado hacia el abismo, ¿no? Se va con malas amistades, ¿no? Sí. Porque empieza a desertar la escuela, deja a su familia, deja a sus amigos y empieza a irse a un núcleo de amigos que pues es el que los va a captar, pero prácticamente pues viene siendo como un abismo, ¿no? Exactamente, y aquí por eso es importante este indicador de el cambio de amistades, el cambio en estas condiciones de cómo se arregla, de si se baña, de si está más tiempo dormido, o sea, todos estos son estas banderas rojas que nos dicen algo está sucediendo con nuestro hijo, algo está sucediendo con el amigo, la amiga de nuestro hijo. Y entonces estos son los indicadores que tenemos realmente que atender, porque nuevamente es la parte complicada. Si no está la madurez de ellos para tomar la decisión, entonces si nosotros no entramos, es algo complicadísimo. Ellos no van a decir, mira, me conviene, tendría que ser... algo para mi salud, no están en condiciones de hacerlo y por eso es tan difícil que por decisión propia lleguen a pedir ayuda, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es la importancia de, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, de la información, ¿no? De los padres de familia, de los maestros, de la gente alrededor, de los amigos, ¿no? Te estás dando cuenta que tu amigo está pasando esto, que tu hijo no se levanta de la cama, no se viste, no se cambia, le cuesta trabajo. Es una discusión de, ya vístete, ya levántate, vete a trabajar. No lo va a hacer. Pero no lo va a hacer porque su metabolismo cerebral, que es
el área ejecutiva, esta área de toma de decisiones está hipometabólico. Hay un estudio muy interesante en pacientes con cocaína que los estudiaron a los 10 días de haber suspendido la cocaína. Y te estoy hablando a razón de 4 gramos a la semana, ¿no? A los 10 días, a los 100 días y posterior a eso fueron 150 días se les hizo PET, ¿no? Sí. El área de toma de decisiones fue la que todavía no se recuperaba, tardó casi un año en empezar a recuperarse. Y esa área implica que a la persona le cuesta mucho trabajo tomar decisiones en su vida. Y es la típica discusión del padre con el hijo. Y el padre tiene que entender que la adicción es una enfermedad. No es... hay que entender que esto es una enfermedad y que va a haber que ayudarlo. Pero todo esto tiene que ver mucho la información, o sea, informar, crecer como padres de familia y saber ante lo que nos estamos enfrentando, porque a través de esa forma vamos a poder ayudarlos. Hacer algo, claro, y fíjate qué importante, escuchen esta parte, la persona no tiene la manera de reconocer que algo está sucediendo. Entonces, el escuchar ya voy a cambiar, te prometo que voy a hacer algo distinto, lo voy a dejar, lo tengo controlado. Exacto. Viene desde un lugar de falta de agencia de responsabilidad, de incapacidad de poder hacer algo al respecto. Entonces, aquí no se trata de dejar el problema en manos de la persona que está consumiendo, porque la persona que está consumiendo no puede solita. Ahora, súmenle que si es adolescente, los adolescentes no los podemos dejar solitos porque los errores hablan y esta toma de decisiones equivocada habla de su inmadurez en este eje, digamos, que en este haz que todavía no está como tendría que estar ya en un cerebro maduro. Entonces, número 1, con los adolescentes. Tenemos que entender la condición para estar ahí, para instruir, para informar, para acompañar y para ayudarlos a que tomen mejores decisiones y aprendan del error. Y número 2, si ya hay consumo, tampoco lo podemos dejar en sus manos. Ellos no tienen la capacidad de poder salir de ahí cuando ya está este daño, ¿no? O sea, la inmadurez de la edad, pero además el daño que no les permite introspección, que es ligado a la función ejecutiva, y reconocer que algo está pasando con ellos. Exacto. Eso seguramente en tus conversaciones te lo topas también. Sí, es muy difícil el escenario, ¿no? O sea, los padres con mucha ansiedad, tratar de sacar a su hijo de este problema y el hijo con una negación total, ¿no? Y los padres sin tener pues el conocimiento de todo lo que está ocurriendo con el hijo y sin poder tener el control también, ¿no? Entonces, a través de la imagen, como te decía, pasamos de lo subjetivo a lo objetivo, pues enfrentas a la familia y enfrentas al sujeto ante su cerebro, ¿no? O sea, tú vas a tener que tomar responsabilidades sobre tu cerebro. A ver, papito, tu cerebelo está azul, tú en este momento prácticamente ya tuviste 3 accidentes, vamos a tener que trabajar en esto, ¿no? Los papás tienen que estar conscientes, el área frontal, y él va a tener que entrar en una batalla que va a tener que luchar durante un buen rato, dependiendo del consumo que tuvo y dependiendo de si él fue un multiusuario, porque ya seguro escaló a otras cosas, y con un grupo de gente profesional. O sea, se tienen que rodear de gente profesional. Generalmente es multidisciplinario, ¿no? Es así, con el apoyo psicológico, el apoyo médico, el apoyo de un nutriólogo para que no tenga una dieta, no sé, excesiva en azúcares, o que tenga una estructura en su vida, ejercicios y sobre todo el trabajo social, ¿no? Sí. ¿Por qué esta parte es importante? Y la parte del trabajo social es muy importante porque desgraciadamente hoy vivimos una época de mucha confusión, donde yo siempre comento que la línea entre la verdad y la mentira es muy delgadita. Parece ser que lo único importante es la satisfacción del cuerpo, la satisfacción material, y se nos olvida que somos alma, ¿no? Que somos alma y cuerpo. Y que tenemos que trabajar en el prójimo. El trabajar en el prójimo nos da mucho, no nos quita, nos da mucho. Sí. Y nos hace conscientes de nuestra humanidad, ¿no? Nos da un valor a la vida. Entonces, generalmente en estos lugares de integración, de reintegración, en centros de integración, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Canadá, que tratan de sacarlos de los inhalables, tienen un problema de inhalables en el norte.
los tratan de reintegrar otra vez a sus tradiciones, a su familia, a tener ganas de volver a vivir. Pertenencia y sentido de vida. Pertenencia, estilo de vida. ¿Qué sucede con el muchacho? El muchacho se aleja de la familia, se aleja de todos, no quiere ya tener hijos, no quiere casarse, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Entonces tienes a una persona totalmente apática, truncó su vida. O sea, tú tuviste un hijo, el cual tenías todas las emociones y todas las expectativas de que él pues estudie una carrera, se case, tenga hijos, y de repente entra en drogas y trunca la vida. Entonces hay que volverlo a reintegrar, pero a través de un mundo de gente alrededor. Y sí se puede, claro. Sí se puede, sí hay salida. Estas condiciones. Pero tiene que ser a través de apoyo de mucha gente, ¿no? Claro, y fíjense en este detalle del que habla Nora, la humanidad, o sea, este sentido social. Cuando nosotros hacemos algo por nuestra comunidad, por el mundo, por alguien más, nos lleva a un sentido, a un propósito de vida, pero a una especie de amor mucho más profundo, este que libera oxitocina, este que realmente no nos hace sentir una plenitud, que si lo trabajamos también como padres, porque muchas veces lo que sucede aquí es que como papá y mamá tampoco tenemos claro cuál es el mensaje que les damos, ¿no? Que seguramente, Nora, y me encantaría escuchar cómo percibes el trabajo que se da cuando una familia le entra al trabajo de una adicción. Todo el sistema se mueve. Todo el sistema. ¿Qué es lo que observas aquí? Sí, es que hay que cambiar la dinámica familiar definitivamente. Exactamente, porque el tema, aquí desde la terapia sistémica siempre decimos, el síntoma habla del sistema familiar. El síntoma nos dice algo en todo este sistema se tiene que arreglar y muchas veces no es solamente en esta generación, viene la situación de generaciones atrás. ¿Qué te topas ahí? Exacto, no, sí, definitivamente esto es heredado, ¿no? Entonces se vuelve y llega un momento dado en que explota, ¿no? En una familia, ¿no? Entonces son familias a lo mejor que tienen una ruptura, familias workaholic, familias con, las adicciones pueden ser por muchas razones, ¿no? Sí. Pueden ser por estrés, pueden ser económicas, porque hay un bajo nivel económico y eso causa mucho estrés en la familia, sí. Puede ser por abuso de palabras, abuso sexual. Pueden ser muchas razones y de las adicciones no hablo nada más de marihuana, puedo hablar la adicción al gambling, la adicción al alcohol, la adicción a comprar, al shopping o a la comida, ¿no? O al sexo. Entonces, todo esto, todas estas razones hay que bajarlas. O sea, hay que bajar todo lo que estimula que la persona vaya a tener una adicción y en eso hay que trabajar en toda la familia, ¿no? Hay que volver mucho más sensible a los padres de familia de cómo tienen que participar cuando la mamá se echa 3 pasos para atrás y el papá tiene que entrar adelante y cómo se tiene que trabajar en todas las esferas de la vida del sujeto. Porque este muchacho pues tiene dañado en este momento la mayoría de las esferas de la vida. Sí. Entonces hay que trabajar en cada una de ellas. Claro, claro. ¿No? Se inició con una de estas esferas, ¿no? En desbalance y se fue llevando al resto, ¿no? A un desbalance, digamos que total. Y en todo esto justo que hablas de las adicciones, o sea, el cerebro también puedes tú notar a través de todos estos estudios cómo las adicciones, como las mencionaste todas, tienen un efecto en el cerebro, llámese sexo, llámese comida, llámese, todas. Ahí lo ves también. Ahí se ve. ¿Qué es lo que notas ahí, Nora? Mira, las áreas que yo comentaba anteriormente, pero bueno, hay áreas todavía más avanzadas, ¿no? O sea, el paciente tuvo un consumo agudo o hace poco tiempo nosotros tenemos ciertos símbolos, signos, ¿no? Como accumbens positivo. Podemos llegar a decir, perdóname, tu paciente acaba de consumir, ¿no? Discúlpame, acaba de consumir, se les hace obviamente el antidoping también, pero hay muchas áreas, sobre todo cuando ya vienen con alucinaciones, ¿no? Sí. El sujeto con cannabis, con un consumo crónico, puede llegar a tener esquizofrenia si tiene el gen. Me han llegado sujetos que son lo que se llaman alucinaciones de comando, que ya escuchan que les están dando órdenes, ¿no? Claro. Entonces, esas áreas que son área 41, 42 de Brodmann, nosotros las logramos captar. Tu paciente está empezando, tu paciente se detecta la alucinación que está teniendo en esa área.
Entonces, logramos detectar alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales, las dos. Que nadie se imagina que la marihuana puede producir este tipo de alucinaciones, y sucede. Sí, exacto, porque el estudio es un estudio muy sensible, donde vemos todo el metabolismo cerebral. ¿Y el metabolismo qué significa? Significa la sinapsis de las neuronas, cómo están actuando en ese momento, ¿no? El metabolismo, el cerebro se alimenta de glucosa, 100%. Si uno está cansado, agarra un dulce y se despierta, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos, hacemos un estudio con glucosa y logramos ver todo el cerebro, que debería ser una biodistribución uniforme. Sí. Y cuando empezamos a ver áreas que no, hay patrones para demencias, para el Alzheimer, para muchas cosas, pero en las adicciones también hay patrones. Entonces, esto a nosotros es una ayuda para nosotros para poder detectar, y también depende del consumo, uno, del consumo que tiene el sujeto, y dos, de la droga que está consumiendo, ¿no? Y puedes ver los diferentes efectos. Sí, los diferentes efectos. ¿Qué te has topado con esto? ¿Qué es distinto dependiendo Por ejemplo, de la sustancia? tenemos el efecto del LSD, ¿no? Sí, o de la piedra o el polvo de ángel, ¿no? Que es algo muy común. Y entonces el polvo de ángel y estos tipos de drogas que son estimulantes y alucinógenas nos causan un aumento del metabolismo. Entonces el sujeto está buscando, ese muchacho está buscando ese aumento de metabolismo por razones intrínsecas que él está viviendo en su casa o en su vida, o cosas que él ha traído, ¿no? Exacto. Se ha hablado mucho de la depresión que se puede utilizar, entonces aumenta el metabolismo en los temporales, en fin, cada una de las drogas nos va dando diferentes hallazgos. Claro, ¿no? claro, y finalmente lo que se busca, como bien lo estás diciendo, es quiero sentirme mejor, quiero aliviar el dolor, la tristeza, la depresión, esto que son las emociones incómodas, y parte de la recuperación tiene que ver con esto, ¿no? Con el permitirnos volver a sentir y ponernos en paz con las emociones incómodas. Y cuando hablas esto, por ejemplo, con los pacientes, ¿qué te topas? ¿Apertura, negación? ¿Cómo es desde el sistema familiar hasta el propio paciente? Mira, siempre en la familia hay mucha ansiedad y mucha necesidad cuando ya llegan a este estado de saber qué está pasando en mi hijo, ¿no? Sí. Es como que más apertura por parte de alguno de los padres de ayuda, help, ¿no? Claro, ayúdame. Por eso dicen que ayuda el tocar fondo, porque entonces ya llegan abiertos y sensibilizados para poder escuchar distinto. Y para poder empezar a caminar en este océano, ¿no? Generalmente el sujeto, hay de todo, ¿no? Hay muchos que los traen de la mano y que hay una negación total y no quieren salir de esto. Hay otros que solitos vienen, ¿no? Porque lo interesante de esto es que hay que saber que sobre todo en la marihuana baja 8 puntos el IQ de la persona. Esto ya está demostrado y es irreversible. O sea, no es de que lo va a dejar y va a regresar. Hoy en día, después de la legalización del marihuana en tantos países, ya empezaron a tener estos resultados y ya está reportado, ¿no? Entonces se sabe, y 8 puntos es muchísimo. Una persona que anhelaba entrar a una muy buena universidad, 8 puntos es... Claro. No pueden regresar y lo están notando. Es que yo podía y ya no puedo. Claro, y ahí es donde viene esta afectación, por ejemplo, en la atención, los niveles de atención, de permanecer enfocado, de poder recordar datos y analizarlos. O sea, aquí es donde vemos cómo todas esas funciones se ven afectadas. Exacto, sobre todo en el área frontal, ¿no? Entonces, sí les causa mucha angustia. Un muchacho, me acuerdo que iba a entrar a una muy buena universidad, creo que Stanford, algo así, y ya le habían pagado los padres el ingreso a la universidad, que no cualquiera puede entrar, y me decía, es que no me puedo concentrar en una hoja. Digo, bueno, entonces vas a tener que tomar cartas en tu cerebro, ¿no? Sí. En tu vida. Sí puedes salir, pero tienes que entrar en un carril, ¿no? Claro. Para que puedas tener éxito en tu vida, ¿no? Claro, y cómo, digo, afortunadamente, esto nos compartes que en todos estos países en donde ya se legalizó, están viendo estos efectos, y estos efectos nos están dando datos muy importantes a sociedades como la nuestra, en donde aparece, ¿no?, la idea
de poder permitir que se vuelva legal. Y creo que lo importante es, como bien lo dices, trabajar con la información, trabajar con la conciencia, ¿no? Desde esta trinchera donde tú estás trabajando, ¿cuáles son esos, ahora sí que, qué es lo que nos compartes para que cada uno que te escuchemos hagamos nuestra parte en ayudar a esto? Mira, te voy a decir algo, esto trae consecuencias, ¿no? O sea, esto es mucho más grande de lo que nos imaginamos, porque al legalizar una droga va a afectar a toda la familia, al núcleo familiar, pero ¿qué pasa con los niños? Porque hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, se venden los famosos dulces que tienen el mismo empaque que cualquier otro, por ejemplo, Fruity Loops o no me acuerdo los nombres, pero hay uno que se llama Kit Kat y le cambiaron el nombre, el otro son Viboritas y Jelly Beans y no sé qué, que tienen cannabis y se venden en Walmart, en diferentes centros departamentales como si nada. Y esto trae ahora las complicaciones de los niños consumiendo, los niños chiquititos consumiendo estas sustancias e ingresando a hospitales. Aumentó en Oregon, la jefa de terapia, de urgencias, de pediatría del hospital de Oregon, sacó un video muy interesante donde ella explica el aumento de ingresos de niños ahora por la ingesta de estos dulces. Entonces, no nada más es el muchacho va a tener la oportunidad de conseguir la marihuana legal, sino que se viene una serie de negocios, se hace algo ya gigantesco y que va a afectar muchísimo a la familia, familia, a la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Porque además el consumo de droga, sobre todo de cannabis, pues no nada más es a nivel de fumar, sino que también está ingerir, ¿no? Ingerir los dulces, pero ingerir los famosos brownies, ¿no? Sí. Y desgraciadamente los brownies, o sea, el fumar, pues tiene un efecto muy rápido porque pasa a través de los campos pulmonares y el efecto es rápido, pero viene el de los brownies que se metaboliza en hígado y tarda. Entonces, si estás en una fiesta, estás en una reunión o donde estés y agarras un brownie y crees que vas a tener un efecto rápido, no es así. El efecto a lo mejor es en 1 hora, 2 horas, y agarran no uno, agarran 2, 3 y luego vienen las intoxicaciones por eso. No nada más eso, se tiene que saber que el cannabis, o sea, marihuana no es una lechuga que está en el refrigerador, no es una planta que está en una casa, es una planta que tiene, nosotros conocemos en total 5 componentes de la planta y tiene más de 500. Esos 500 no se han estudiado en ninguna parte del mundo. Busquen en la literatura, en ninguna parte. Se requieren laboratorios muy extensos con HPLC, con todo para saber qué es lo que tiene, ¿no? La lechuga no tiene 500 componentes. Entonces yo siempre comento que para la farmacopea mexicana, para que pueda ser aceptado el té de manzanilla, se tuvo que estudiar el tallo, la hoja, la raíz, por HPLC. Imagínense la marihuana con 500 componentes. Bueno. Y muchos de esos son tóxicos. Tiene componentes de, sobre todo, hongos que causan muchas septicemias. Ha habido muchas septicemias en Europa, en muchos lados, por consumo de cannabis. Hay problemas oncológicos de cáncer por consumo de cannabis. Tienen todos los insecticidas, lo que se le echó a esa planta, más aparte lo que no se ha estudiado, que está causando efecto en la persona. Y les puedo decir de todas las clases de cannabis que hay en todas partes del mundo, ¿no? La ruderalis, la que sea, ¿no? Pero eso hay que estar conscientes, ¿no? En Ámsterdam, por ejemplo, a veces la gente, hay 2 medicamentos con cannabis, pues son muy caros, entonces le entran a los brownies, ¿no? Pero los brownies, la cantidad que tienen de cannabis es mucho mayor a lo mejor que la que tienen que realmente, que tienen que tomar, porque tampoco está demostrado a nivel médico que sirva para nada. O sea, sí se habla que sirve para, a nivel médico, ¿no? Pero no está demostrado. Claro, y como dices, el riesgo tan grande de no tener todos los elementos para que puedas afirmar esto funciona o esto no te va a dañar. Entonces, el que haya tan poca información. Exacto, ¿no? Exacto, porque un medicamento tiene una cinética en el cuerpo, ¿no? Tomas una aspirina, está estudiado hacia dónde va la aspirina, ¿no? Cómo ingresa y hasta cómo se excreta, ¿no? Sí. Pero no con cannabis.
no con cannabis. Y exactamente como con también ninguna droga. puede, digamos, afectar diferentes órganos de diferentes maneras. Exactamente, ¿no? exactamente. Y cómo, pensando un poco, lo que no podemos hacer es cambiar si la legalizan y si no la legalizan, si mi hijo consume, o sea, pero ¿cuáles son las condiciones que sí podemos tener? Por ejemplo, que propicien que en la familia no se entre a una adicción. De lo que has visto que alivia las adicciones, de lo que has visto que se trabaja con la familia, ¿cuáles son estas recomendaciones que desde tu lugar puedes compartir con nosotros? Mira, el entorno familiar es las cosas básicas para una persona poder salir de adicciones. Sí. Hay muchos estudios hechos inclusive en ratitas, ¿no? Sí, en el parquecito que les hacen, si están en familia, si no están en familia, etcétera, ¿no? El entorno familiar es lo más importante. La dinámica familiar yo siempre comento que una persona es un 100% y lo que no me gusta es tu 10%, que son las adicciones, ¿no? Pero no aventarlo al abismo, sino todo lo contrario, hacer todo lo posible para que tu hijo tenga más ganas de estar en la casa y con la familia a que salir con los amigos, ¿no? Entonces, trabajar muchísimo en la dinámica familiar, ¿no? Claro. En poder ese amor, ¿no? Ese abrazo, tú sí existe, elevar la autoestima, trabajar en muchas áreas, ¿no? Claro, claro, que esto, como bien lo dices, yo les dejaría este cuestionamiento. ¿Cómo hago yo mi labor de mamá o de papá para hacer sentir a mi hijo o a mi hija que está en un lugar seguro? ¿Cómo le llamo la atención cuando comete un error, cuando necesita aprender algo que no hizo bien? O sea, ¿cómo hago que eso se vuelva un aprendizaje y una oportunidad en un espacio cálido, en donde no, exacto, como bien dices, no señalo a la persona, no agredo, no lo avergüenzo, no lo humillo, sino al contrario, le permito crecer con sus errores y contener, ¿no? Para que sea yo ese espacio seguro, porque se van justamente con los amigos, este espacio de pertenencia, porque ahí son aceptados, exacto, ahí son parte de un clan. Cuando nuestros hijos no la pasan bien con nosotros, y estos son los espacios, ahora sí que vean los fines de semana, los espacios de convivencia, cómo fluye la conversación, cómo estoy yo con ellos, ¿no? Exacto. Esto seguramente es lo que empiezas a ver que se transforma. Se transforma, y yo podría decir que con uno de la familia que comience con ese cambio, logra hacer el cambio en toda la familia, ¿no? Exacto. Empezar a hacer esos cambios son muy lentos, cuestan mucho trabajo, pero poder dejar de restregarle en la cara al hijo lo mal que estás, sino todo lo contrario, hacer momentos muy agradables, pensar muy bien lo que sale de nuestras bocas, ¿no? Claro. Estar meditando, no, sabes que ahorita no lo voy a regañar, ahorita va a ser un momento agradable, ahorita va a ser un momento de convivencia, lo que no me gustó va a ser en otro momento, no estar mezclando todo. Claro. No es una sopa, sino poder medir muy bien nuestras palabras antes de sacarlas de la boca y hacer un momento muy cálido. Y como tú dices, ¿no? Educar con mucha firmeza, pero también muy cálido, ¿no? Con la mano derecha y la mano izquierda, de una forma cálida, ¿no? Claro, y aquí yo me voy nuevamente a lo que nos pasa cuando también crecemos como estos adultos con un cerebro inmaduro, cuando tenemos un cerebro, ¿no? Que no nos permite esta introspección, porque ahí si tú te reconoces como este papá, como esta mamá que ataca, que explota, que agrede, que no se controla, probablemente tengas también esta inmadurez en la función ejecutiva, en la parte frontal, en donde no has tenido esta capacidad de regularte, y entonces no les puedes ofrecer a tus hijos lo que obviamente no has trabajado contigo. Exacto. Y esto que muchos papás dicen, bueno, es que a mí me educaron así, pues es el papá que les tocó. ¿Tú qué le dirías sabiendo que no tienes todo este conocimiento del cerebro? ¿Es válido ese argumento? No, tienes la oportunidad también tú de cambiar, ¿no? O sea, el cerebro no se queda quieto y diciendo ya 42 años no se cambia más, ¿no? Es todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, el cerebro, ¿qué condición tiene que nos permite seguir? Hay mucha plasticidad, ¿no? Tenemos toda la oportunidad de nosotros estar cambiando y creciendo. Por eso a mí me pareció sensacional lo que tú estás de este espacio, ¿no? Es crecimiento de la persona, ¿no? Por favor, concéntrense en esto, es mucho crecimiento, infórmense antes de poder hablar con sus hijos, ¿no? Exactamente, y fíjate, justo por eso, y ya pronto estarán unos talleres que saqué justamente de paternidad más
más consciente con chiquitos, con adolescentes, porque a veces no sabemos, no nos enseñaron cómo y entonces repetimos historias, lastimamos, agredimos y entonces alejamos a nuestros hijos. Exacto. ¿No? Y lo que buscamos justamente con estas conversaciones es crear conciencia para crear un cambio y transformar. Exacto, no romper. Nora, no querida, romper. se nos está acabando el Ahí tiempo. está bien. ¿Con qué nos quieres dejar? ¿Qué mensaje que sea así súper valioso para que nos lo quedemos a seguirlo trabajando en familia? Pues prácticamente voy a repetir dos cosas. Uno es la información, transmitir la información, informarse. Si uno se informa de lo que tiene un Gatorade o lo que tiene el mazapán, me lo como o no me lo como, pues infórmate también si tu hijo está consumiendo, qué está consumiendo, ¿no? Informarte de lo que es el abuso de las sustancias. Uno. Y dos, trabajar en el alma. Trabajar en el alma, en la familia, trabajar en acción social, trabajar mucho más en nosotros mismos, más que en las cosas materiales. El mundo entero nos está jalando hacia lo material, hacia satisfacer nuestro cuerpo constantemente. Levántate en el día y di, denme un minuto para hacer algo social. Inclusive agarrar y hablarle a alguien y decirle, oye, qué bonito día, tengas un muy bonito día, sí. Es parte de, ¿no? Sí. Es llevar un poco la luz, ¿no? Pero trabajar en el alma. Claro, sí. Y me encanta esto, como dices, el llevar un poco la luz, esa luz que si nosotros reconocemos en nosotros mismos y la compartimos con nuestras relaciones, con nuestros vínculos cercanos, con nuestra comunidad, ese espacio lleno Exacto. de ese amor, de esa calidez, de esa luz, no te va a hacer sentir un vacío. Al contrario, ese espacio espiritual, si lo tienes lleno, si lo trabajas, te dará una plenitud en la que te darás cuenta que Exacto. Lo demás, lo material, que todo lo que tiene que ver con las drogas, la sustancia, la comida, hasta sale sobrando. Hasta sale, exactamente. Mira, Dios nos dio mucho y tenemos que empezar a dar. Ay, ¿no? Pues qué maravilla conversar contigo como Igualmente, siempre, Nora. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Facebook, LinkedIn, email nora.kerik@hotmail.com, pero me encuentran en LinkedIn, en todas esas Perfecto, redes. Nora Kerik, con doble K al principio, K al final. Recuerden, ahí está su información. Quien quiera contactar con ella, pues será seguramente muy agradable recibir toda la información que nos pueda dar y que ella tiene para compartir todo su conocimiento. Gracias, Muchas Katy. gracias, Nora. Por todo. Gracias. Y les recuerdo seguirme en mis redes, Katy C. de la Barca, en donde está el icono de la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que sube nuevo material. Y háganme sus comentarios, que todo eso me ayuda a preparar material y ayudarles a construir una vida con mayor bienestar. Muchas gracias, querida Nora. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.